Soy la doctora Laura Legal, directora de OVA de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. Soy kinesióloga, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y en estas jornadas, en estos encuentros que han propuesto como para que ampliemos y expliquemos cómo trabajamos, me encantaría compartir con ustedes cómo hago el abordaje a un tratamiento del sistema nervioso, cómo encaro, por ejemplo, un par craneal, que puede ser el nervio vago o cualquier otro, y qué conceptos tengo para poder realmente evaluarlo, trabajar y armar una guía del tratamiento. ¿Lo compartimos? En nuestro organismo, los diversos sistemas van determinando funciones que nos van conformando y nos hacen funcionar adecuadamente. El sistema nervioso, por supuesto constituido por neuronas, fundamentalmente comunica, lleva de un lado a otro, o sea, dialoga, también inhibe algunas aferencias. Por eso tiene fibras aferentes que llevan al sistema nervioso central determinados estímulos y eferentes, que son las respuestas, y otras moduladoras que también van a intervenir en este diálogo. Entonces tenemos al sistema nervioso central, al sistema periférico, al sistema autónomo. No podemos dejar de lado el sistema límbico, que está conformado por esas estructuras también corticales y subcorticales que se encuentran alrededor del centro cerebral. Estas estructuras elaboran emociones que relacionan las acciones viscerales con el pensamiento. Entonces, pensemos, percepciones, emociones determinan la acción. Esa es la importancia del sistema límbico. Entonces, como planteamos, la función del sistema nervioso es comunicar. A cualquier estímulo, sea químico, sea mecánico y demás, va a determinar una respuesta. O sea que va a haber aferencias y eferencias. Pero para que esto se lleve a cabo, tienen que estar libres las autopistas por donde vayan los distintos circuitos nerviosos a llevar aferencias y eferencias. Entonces, de acá ya surge nuestra tarea, la tarea del osteópata, que es liberar todas esas rutas, esas autopistas que atraviesan las estructuras que pueden estar inflamadas o tener adherencias, etc. O sea, ya parte la convicción de que nosotros tenemos que observar la libertad de estas rutas. En esta charla nos vamos a dirigir fundamentalmente a hablar sobre el 10º par craneal, sobre el neumogástrico, sobre el llamado vago, que no es tan vago porque hace muchas tareas, pero sí vagabundea por todo el organismo. Por lo que, con tanto recorrido que tiene este extenso nervio, tener en claro el recorrido de aferencias y eferencias con sus modulaciones, que pueden ser las emociones, las tenemos que tener en cuenta para evaluarlo y para tratarlo. Este par craneal, el 10º, neumogástrico vago, tiene 4 núcleos bulbomedulares. En realidad tiene núcleos aferentes, o sea, vías que van hacia los núcleos, que son el núcleo trigeminal, que es sensitivo branquial, o sea, de la parte respiratoria, y núcleo del tracto solitario, que recibe las aferencias viscerales. Y también tiene otros 2 núcleos que son motores, que es el núcleo ambiguo para el habla, la deglución, y el núcleo dorsal del vago, que corresponde prácticamente al parasimpático visceral. El núcleo trigeminal, que es un núcleo sensitivo, que recibe las aferencias, que va a transmitir el dolor, tacto, temperatura de toda la zona de laringe, faringe, oído externo, conducto auditivo externo e inclusive la superficie craneal posterior. Por eso es muy importante para distintas patologías tenerlo en cuenta. El núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo que recibe las aferencias, ya sea de la lengua, de la faringe, de los bronquios, de los pulmones, del esófago, del intestino.
pero fundamentalmente tengamos en cuenta que recibe con la ayuda, diríamos así, o sea, con una unión con el glosofaringio, realmente recibe la información de los varoreceptores y quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo carotídeo. Ahora, no recibe dolor visceral, porque el dolor visceral está manejado por los nervios esplácnicos. Una vez que han recibido los estímulos, nos vamos a encontrar con las respuestas. O sea, desde el núcleo ambiguo, a ver, que es motor, vamos a tener eferencias inervando los constrictores de faringe, elevador del paladar, parte del palato gloso, que es la lengua, y los laringeos recurrentes que inervan los músculos intrínsecos de la laringe. Por eso esta zona del tubo laringofaringeo tenemos que tenerla bien en cuenta y poder hacer la palpación de todos los reparos anatómicos para que después podamos tratarlo adecuadamente. El núcleo dorsal vagal realmente es motor y por sus eferencias realiza muchísimas tareas muy importantes, como las secretoras de las glándulas laringofaringeas, pero fundamentalmente actúa sobre el sistema circulatorio, sobre el corazón directamente, por el nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, también en pulmones, que es broncoconstrictor, y también actúa sobre las glándulas gástricas. Imagínense que con esto regulan la acidez que se encuentra dentro del estómago, a tal punto que hace muchos años atrás, en otro siglo, se había tomado como medida hacer una sección de alguna rama del vago para disminuir la secreción. Una barbaridad. También es motor de los músculos lisos del estómago y va a influir sobre el intestino delgado, sobre el grueso, sobre la válvula iliocecal y en el grueso sobre toda la parte del colon ascendente y también gran parte del colon transverso. Tener en cuenta que en el intestino también va a ser sinapsis con los plexos mientéricos y submucosos del intestino. Tengamos en cuenta que este nervio, el décimo, el 80% de sus fibras son aferentes, o sea que percibe muchísimo de nuestro organismo. Tiene una percepción previa a veces a los síntomas de una infección, ya el vago está avisando, y el 20% son eferentes. O sea, actúa de esta manera en el sistema inmunitario y antinociceptivo por la percepción de citoquinas. Es además un modulador entre el simpático y el parasimpático, porque tiene fibras como la que se encuentra cerca del ganglio nodoso que se encuentra debajo de la apófisis mastoides, una unión con el primer ganglio cervical simpático, o sea que hay una permanente modulación entre ambos. Tal es así que entonces posee neurotransmisores como la acetilcolina y también la noradrenalina, la adrenalina y también endorfinas. El nervio vago siempre lo tenemos que tratar cuando hay alteraciones de comportamiento, o sea, ansiedad, estrés, nerviosismo, depresión y también cuando hay procesos viscerales crónicos. Entonces, ¿cómo evaluamos el nervio vago? Comenzamos siempre por la anamnesis, porque la anamnesis nos va a ubicar en la línea de tiempo que este paciente que nos viene a pedir ayuda, todo lo que le ha sucedido, ya sea traumas físicos, emocionales, etcétera, que pueden haber actuado en él de tal manera que ahora este paciente tenga toda esta sintomatología. Ahora bien, ahora está muy en boga los elementos con los cuales podemos observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son elementos que podemos tener o no en nuestro consultorio, y si no lo tenemos, ¿no podemos evaluar el vago? Sí, tenemos otras posibilidades, aunque sean antiguos,
la obtención de los reflejos oculocardíaco y el reflejo de compresión del plexo solar son útiles porque podemos ver si hay una simpaticotonía, una parasimpaticotonía y ver cómo vamos a trabajar. Claro que si tenemos un dispositivo para la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a ser mensurable y vamos a poder ver con qué maniobras podemos trabajar mejor ese trayecto del nervio vago. Entonces, los reflejos que tenemos que tener en cuenta son fundamentalmente el óculo cardíaco y el del plexo solar. En los dos vamos a hacer compresiones que van a alterar el pulso. En el reflejo oculocardíaco, con una mano tomaremos el pulso del individuo, nos fijamos cuál es su frecuencia y amplitud y hacemos con la otra mano una compresión del globo ocular siempre que no tenga ninguna patología en el globo ocular. Lo normal es que la frecuencia y amplitud del pulso disminuya con la compresión ocular. Y si fuera un reflejo inverso, o sea que en realidad aumenta, entonces nos está hablando de que hay una simpaticotonía importante porque hay un reflejo invertido. En el plexo solar, que más que estar comprimiendo el plexo celíaco, estamos en el hiato esofágico, por donde está pasando el vago por delante, una rama, la rama izquierda y la rama derecha por detrás. También en la compresión, normalmente tomamos el pulso y la frecuencia y amplitud del pulso tendrían que subir cuando comprimimos esa región. Y si en realidad disminuyera, quiere decir que hay una hiperparasimpaticotonía. ¿Mm? O sea que ya nos puede dar una idea. Por supuesto que si utilizamos una banda, cualquiera sea su marca, donde pueda controlarse la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a tener valores más específicos. Y no solamente tenerlo, sino que si esa banda la dejamos puesta, este artefacto, en el paciente y vamos trabajando, podemos ver realmente qué cambios en la modulación de los sistemas del simpático y del parasimpático. Recordamos que las eferencias que vienen del núcleo dorsal, algunos autores hablan del ambiguo también, van a influir sobre el nódulo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha. Y vamos a poder entonces mensurar los cambios que se lleven a cabo en nuestro paciente. Como qué tipo de variabilidad de la frecuencia cardíaca tenemos. O sea, la variabilidad es la distancia que hay entre las ondas R y mide el intervalo temporal que separa un latido cardíaco de otro, que no son iguales. Entonces luego esto se hacen unas cuentas que se hacen dentro de la computadora o del celular y entonces vemos si tenemos más simpático, más parasimpático y cómo a medida que vamos tratando al paciente va variando esas características y vamos sabiendo si cuando trabajamos subdiafragmáticamente o cuando trabajamos en la zona de la base de cráneo con el ganglio nodoso o el ganglio yugular realmente baja. Entonces nos va orientando mientras vamos trabajando. Bueno, ¿cómo tratamos el vago si vemos que hay una disfunción? No hay protocolos, hay pacientes individuales. ¿Por qué? Porque cada paciente ha tenido su historia, ha tenido determinados traumas emocionales o traumas físicos que pueden haber sido el comienzo de otros procesos. Por eso hay que observar la red de adaptaciones que realizó, ¿no? Pero siempre debemos tratar de equilibrar el orden metabólico interno. Por eso el trabajo sobre los diafragmas corporales, el trabajar con las respiraciones y posicionamientos es sumamente importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento?
fundamentalmente que ese organismo esté preparado para realizar una homeoquinesis. ¿Qué queremos decir con esto? Siempre hablamos desde la osteopatía de la homeostasis, del equilibrio de todos los sistemas, del equilibrio del individuo en su medio interno y del interno con el externo, pero la homeoquinesis quiere decir que no siempre estamos en la estática, sino que se va a tener que adaptar si corre, si se sienta, si tiene un disgusto, si tiene una situación emocional especial. O sea, se requiere que haya una modulación constante para la homeoquinesis y que mantenga entonces el diálogo de aferencias y eferencias. Por eso tratamos de liberar todas las restricciones que se encuentren en el trayecto del vago. ¿Cómo lo hacemos? Con todas las técnicas que conocemos y de diversas maneras. Nosotros ya sabemos cómo funciona todo. Tenemos el objetivo de realizar una liberación de estructuras. Por esto debemos controlar la flexibilidad de distintas regiones, como el cráneo, la entrada torácica, los diafragmas corporales, que recuerden que tenemos el craneal, el de la cintura escapular, también el de la cintura pélvica, y tenemos que pensar que tenemos distintas herramientas, como los tiempos respiratorios y las apneas para ayudarnos. Pensemos siempre que en la inspiración estamos estimulando el simpático y además con determinados movimientos rápidos también lo estimulamos. Y en la expiración vamos a estimular el parasimpático. En la región intracraneal, por encima de la apófisis mastoides y al lado de ella, nos vamos a encontrar con el agujero rasgado posterior, al que todos tenemos en cuenta de que se encuentre libre para que todos los elementos que pasan por él puedan cumplir su función. Pero antes de pasar por este agujero, hay un ganglio, que es un ganglio sensitivo, que es el ganglio yugular, donde emerge esa rama auricular de la que estuvimos hablando y que va al núcleo trigeminal. Y luego de pasar por el agujero rasgado posterior, sobre la apófisis mastoides se encuentra el ganglio nodoso. El ganglio nodoso que también es sensitivo y va a llevar distintas aferencias de las partes inferiores corporales. Con el tercer y cuarto dedo, nosotros a la cabeza del paciente podemos realizar un deslizamiento sobre el borde anterior del ECOM como para realmente relajar la vaina carotidia. Es una percepción y deslizamiento que debe ser muy, muy suave. Tenemos que tener en cuenta que en realidad el nervio laringio es mixto, porque tiene una parte sensitiva y otra motora. Pero, ¿a qué voy con esto? Que a través del núcleo ambiguo va a inervar los músculos de faringe, paladar blando, etc. Pero también recibe aferencias sensitivas. Pero estos nervios que van a entrar y salir de este tubo laringofaringio van a penetrar por las membranas. Entonces, miremos un poco la anatomía de la zona para comprender que tenemos que tener una palpación exacta para saber qué es lo que estamos palpando y qué es lo que estamos realmente buscando flexibilizar. Entonces, durante la práctica o ahora mismo, se pueden palpar realmente dónde se encuentra el ioides, dónde se encuentra el cartílago tiroides, y entre medio de ellos dos está esta membrana tiroidea, que es una membrana que realmente tiene que tener elasticidad, ya sea para la respiración, para la deglución, para la fonación. Entonces, la palpación es sumamente importante. Entonces pueden palparse debajo del ioides y sobre el cartílago tiroides una zona perfectamente flexible, que es la membrana por donde están entrando y saliendo nervios. Y debajo
del cartílago tiroideo, en esa ventanita que queda con el cricoides, también requiere de flexibilidad. O sea que el trabajo sobre el tubo laringofaringeo es imprescindible. El vago sigue descendiendo, va a pasar por la entrada torácica y el derecho rodea la subclavia y va a la región posterior del tórax. El vago izquierdo rodea el callado de la aorta y va hacia la región anterior. Entonces, ambos lados, derecho e izquierdo, van a continuar con todo el tubo dirigiéndose hacia la región diafragmática. Pero piensen entonces que toda tensión que pudiera haber en la entrada torácica, ya sea por disfunciones de clavícula, disfunciones de la séptima cervical o de la primera dorsal, o procesos que pudieran haber en las articulaciones acromioclaviculares, van a alterar toda esta dinámica y el vago no va a poder transcurrir como corresponde. En el tórax va a conformar los plexos cardíacos, pulmonar, esofágico, y en realidad es imprescindible entonces que veamos la flexibilidad torácica que tiene nuestro paciente, porque si es un paciente, no digamos solamente enfisematoso, sino un paciente que está en inspiración por un proceso de estrés o lo que fuera, no va a tener una flexibilidad como para que esas ramas del vago puedan llevar las aferencias y eferencias. Pensemos también en el músculo diafragma. El músculo diafragma va a tener un hiato por el que va a pasar por delante el vago izquierdo y por detrás el derecho, pero es el músculo que va a regular las presiones tanto del tórax, que se mantenga en presión negativa, como del abdomen en región positiva. Entonces, allí pensemos que si encontramos falta de flexibilidad, tendríamos que buscar el proceso específico y el tratamiento específico para cada órgano. En el abdomen, ya una vez que pasó por el hiato esofágico, como dijimos, el izquierdo por delante y el derecho por detrás, va a inervar las vísceras abdominales hasta el ángulo esplénico del colon, o sea, donde se une el colon transverso con el colon descendente. Ahora, es imprescindible flexibilizar diafragma, trabajar sobre hiato esofágico, sobre hígado, sobre estómago, todas esas regiones van a influir. Y si nosotros tenemos a nuestro paciente con la banda polar puesta, vamos a ver que quizás alguno equilibró sus tenores simpáticos y parasimpáticos cuando estuvimos trabajando en la zona cráneo-cervical y otros cuando estuvimos trabajando en la zona subdiafragmática. Depende de cuáles son las interferencias que tengan en sus características de su disfunción. Cuando realizamos esta movilización subhepática, nosotros podemos aprovechar de colocarnos detrás del paciente e inducir con nuestros movimientos corporales un balanceo para que permita entrar mejor nuestras manos en los distintos lugares del abdomen, de la zona subhepática. Y realmente veremos si hay mayor tensión de un lado, del otro, y qué características tienen las molestias que pueden presentar. Por todo lo dicho hasta este momento, nos damos cuenta de que no podemos crear un protocolo para trabajar con el vago. Sí que si tuviéramos la banda polar, es más fácil saber si donde estamos trabajando es donde realmente va cambiando el equilibrio simpático-parasimpático. Pero de todas maneras tenemos que tratar de buscar el equilibrio orgánico mediante el sistema cráneo-sacro, también con los tiempos respiratorios y con los posicionamientos que nos vayan facilitando. Y realmente a medida que vemos que requiere, se liberarán las restricciones en el recorrido de este nervio, ya sea en el cráneo, en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Muchas gracias. Espero que le hayan sido útiles todos estos conceptos que quizás son sencillos,
pero que hay que comprender que es imprescindible observar, diagnosticar para poder trabajar y que realmente el nervio vago, que tiene tanta percepción en nuestro cuerpo desde las citoquinas, por lo tanto los procesos inflamatorios y demás, es importante poderlo trabajar. Y tenemos posibilidades.